En tela de juicio entre los trabajadores y sus Están viendo representantes en directo sindicales, imágenes que nos llegan desde las Cortes de Castilla y León. Pleno en el Parlamento Regional en el que se debaten hoy asuntos como la petición de un plan hidrológico nacional, la revalorización de las pensiones o la reapertura de Garoña. Empezamos. La gestión del servicio del transporte sanitario en nuestra comunidad, siendo Ambuibérica. Buenos días, bienvenidos a Está Pasando. Enseguida les contamos los asuntos que debaten hoy los procuradores de las Cortes de Castilla y León, pero también hablamos de otros temas que nos importan. En El Bierzo, a estas horas, comienza el desmontaje de las pilas del viaducto de la A6. Dos tramos de esa carretera, recuerden, se derrumbaron a principios de verano. Silvia Nogueiro. Los trabajos ya están en marcha. Esos trabajos van a permitir eliminar las pilas 1 y 2 de este viaducto. Fomento estima que tardará un mes en completar los trabajos. Esos restos van a ser también analizados, investigados y formarán parte del informe en el que ya trabaja el Ministerio de Fomento. Dice la secretaria de Estado de Transportes que estará listo en octubre para conocer qué pasó, por qué se vino abajo este viaducto. Un hecho sin duda insólito. Este miércoles se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a casi 10 millones de personas en Europa. Estaremos en Soria, en una asociación que trabaja con los afectados. Sergio Recio. De hecho, el 60 o casi el 70% de las personas que padecen demencia viene derivada del Alzheimer. Hoy estamos en la Asociación de Alzheimer Soria para hablar del trabajo que realizan con 35 de sus usuarios. Hablaremos con algunos de ellos y también de todas las actividades que aquí se realizan, con mascarilla, por supuesto, porque estamos en un centro sanitario. Y con Natalia Fernández nos vamos hoy al mercado para ver cómo se las apañan ustedes, los consumidores, para llenar la cesta de la compra con los precios cada vez más disparados, sobre todo los precios de los productos frescos. Natalia. Eso es, María, ¿qué tal? Muy buenos días. El precio de los productos frescos está por las nubes, por eso hoy nos hemos venido a este mercado de proximidad para ver cómo nos las apañamos para hacer la compra. Hablaremos también con un pescadero para que nos cuente esa opinión sobre la reducción del 10 al 4% en el pescado. Lo haremos aquí en Está Pasando. Y en Palencia, el equipo de gobierno se está planteando que las terrazas que se instalaron por el COVID en su día se queden de manera permanente. Alba Miguel. Sí, María, buenos días. Son esas terrazas que se instalaron durante la pandemia en aceras, en zonas verdes o en plazas de aparcamiento como esta en la que nos encontramos. Como decís, la intención del ayuntamiento es que se queden de forma permanente, pero siempre cumpliendo ciertos criterios estéticos. Por ejemplo, no pueden estar delimitadas con palés ni tampoco impedir la visibilidad de viandantes o conductores. En cualquier caso, es una decisión no exenta de polémica. Comenzamos y lo hacemos como siempre presentando primero a alguien que nos va a acompañar durante la próxima hora para analizar con profundidad todos estos temas que les presentábamos en el sumario. Hoy está con nosotros Felipe Ramos, él es subdirector de El Mundo Diario de Castilla y León. Felipe, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Se lo contábamos, es una de las imágenes del día. A estas horas se procede al desmontaje de dos pilas del viaducto de la A6. Es el viaducto de Ocastro. Dos tramos se derrumbaron en apenas 10 días a principios de este verano. Esa carretera está entre El Bierzo y Galicia. Volvemos a ese punto contigo. Silvia Nogueiro. Sí, María, aquí estamos. La verdad es que estamos muy cerquita del puerto de Piedrafita, ya en Galicia, y bajo un sol de justicia seguimos muy pendientes de esos trabajos que han comenzado ya para desmontar las pilas 1 y 2 de este viaducto. Unos trabajos que, según el Ministerio de Fomento, se van a prolongar por espacio de un mes, con un plan que pasa por ir desmontando esa pila tramo a tramo para que después los restos puedan ser también analizados. Como podemos contemplar en las imágenes, en una de las pilas están trabajando operarios que están insertados
dentro de una cesta de obra con total seguridad. Eso es lo que indica siempre Fomento, que se van a garantizar todas las medidas de seguridad, lo que implica que esas grandes grúas que están ya instaladas en los alrededores lo hagan sobre la zona segura de este viaducto. Esos restos, como yo decía, van a formar parte, se van a analizar, se van a investigar y formarán parte del informe que quiere presentar a mediados del mes de octubre el Ministerio de Fomento con las causas, el por qué, causa o causas de por qué se vino abajo este viaducto, que es un hecho absolutamente insólito, porque en nuestro país se construyen muchos viaductos, muchos puentes, son imprescindibles ya para poder transitar por las carreteras de España, pero esos puentes suelen tener una vida útil estimada de unos 100 años y este viaducto se vino abajo con tan solo 20 años de vida. Entró en funcionamiento, recordamos, el 31 de julio del año 2001. Así que muchas incógnitas que hay que desvelar. De momento, lo que se mantienen son esos trabajos. Es un proceso muy complejo, muy complicado. Recordamos que el viaducto se vino abajo, uno de los vanos, el pasado 7 de junio. Tan solo unas jornadas después, el día 16, se vino abajo otro vano y Fomento planificó el derrumbe controlado de la parte que quedaba en pie con una serie de máquinas que trabajaron sobre el terreno el pasado 17 de agosto. Por lo tanto, el desmontaje continúa. El objetivo, entendemos que es construir uno nuevo, pero de momento Fomento no da planes de cuál es su objetivo futuro para este tramo, que recordamos es la principal vía que conecta la meseta con Galicia, es la 6, por aquí circulan cada día miles de coches, de vehículos pesados, así que el siguiente problema que tuvo que solventar Fomento es cómo seguir manteniendo esa conexión, ¿no?, entre la meseta, entre Castilla y León y Galicia. En este momento hay dos formas para hacerlo. Todos los coches que circulen por esta carretera sufren un primer desvío, un segundo desvío, es decir, se ha cortado 4,5 kilómetros, pero hay 3 kilómetros que hay que circular por Nacional y en las últimas horas se ha abierto una nueva conexión que evita que el tráfico que circula hacia Madrid pase por la localidad de Piedrafita. Así que aquí nos quedamos en Ocastro muy pendientes de lo que está ocurriendo con este desmontaje de las pilas 1 y 2 del viaducto de Ocastro. Gracias, Silvia Nogueiro. Desde El Bierzo, bueno, recapitulamos, se lo decíamos, en apenas 10 días, este verano se derrumbaron 2 tramos de ese viaducto de la A6 entre León y Galicia. Fue a principios de junio y supuso un derrumbe sin precedentes en España. Un tablero de hormigón de 50 metros cayó al vacío y cortó la circulación. Felipe, lo decíamos, un derrumbe que nunca habíamos visto porque estas instalaciones tenían apenas 20 años. Es un hecho de extrema gravedad desde mi punto de vista y, como bien decía la compañera desde El Bierzo, lo que se exige a la ministra de Transportes y al Ministerio de Transportes, a Raquel Sánchez, es que dé explicaciones y que dé explicaciones claras de por qué ha sucedido. No puede ser que prácticamente 2 meses después nadie haya dado una explicación clara de qué es lo que ha sucedido, por qué se ha producido ese derrumbe en una vía de circulación vital para el norte de España y para Castilla y León, una de las principales arterias que tiene este país, y a día de hoy están desmontando el vano, ni nos han explicado por qué se ha derrumbado, ni nos han explicado qué van a hacer después, ni nos han explicado si van a hacer un viaducto nuevo, ni nos han explicado si van a revisar todos los viaductos, porque a lo mejor resulta que hay un fallo general que no conocíamos y se van a producir más derrumbes. Nadie ha dicho nada. Si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, creo que no, ni siquiera la ministra del ramo, Raquel Sánchez, se ha preocupado por acercarse hacia la zona y dar explicaciones claras y decir, ha pasado esto, esto y esto. Tampoco creo que sea tan difícil. Técnicos tiene la Santa Madre Iglesia del Ministerio de Transportes para decir en 5, en 10, en 15 minutos qué es lo que ha pasado. Y ya después se profundizarán en más causas. Pero no puede ser que 2 meses después nadie haya dicho nada. Hay que tener en cuenta que afortunadamente el viaducto en ese momento estaba en obras y no ha habido que lamentar víctimas. Pero claro, los conductores, yo recuerdo esas semanas que los conductores veían esta noticia con extrema preocupación, ¿no? O sea, vas por una de las principales arterias, decíamos, por una autovía, esa A6 que conecta Castilla y León con Galicia, y se derrumba un tramo. Es que ya hubo un derrumbe de un viaducto en Italia en plena circulación y provocó lo que provocó. No quiero decir que sea lo mismo. Yo pregunto también, ¿las obras eran porque el viaducto ya se había detectado que tenía fallos? Porque tampoco lo sabemos. ¿O eran simplemente obras de mantenimiento? Insisto, estamos hablando por hablar, porque nadie del Ministerio de Transportes y nadie del Gobierno
se ha dignado a explicarnos exactamente qué es lo que ha sucedido. No quiero ni pensar que ese viaducto no hubiera estado en obras si se hubiera derrumbado. Porque claro, no vamos a decir que hubiera sido una tragedia, evidentemente, pero es un hecho muy grave, es un hecho de extrema gravedad. Ayer conocíamos también que en un viaducto en la A52, si no me equivoco, en Zamora, lo iban a revisar también por posibles deficiencias. Es hora ya de que desde el Ministerio de Transportes alguien con autoridad salga y dé explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Decían los técnicos que además, aunque no hubiese colapsado en ese momento, no habría podido superar las pruebas de carga que se hacen frecuentemente. En ese momento se estaban realizando esas inspecciones, pero parece ser que había un fallo tan eminentemente claro que no habría podido superar esas pruebas de carga. Es la mejor demostración de que algo estaba pasando, de que sabían ya lo que estaba pasando y de que evidentemente estaban haciendo obras para tratar de evitar que sucediera lo que sucedió. Si ya sabían lo que iba a pasar, insisto, y no quiero ser pesado, no sé a qué están esperando para salir a explicar qué es lo que habían detectado primero, qué es lo que pensaban hacer para evitar, porque entiendo que sus primeros trabajos sería evitar el desplome que se produjo después, y ahora, una vez producido ese desplome, que nos expliquen exactamente por qué. Y después que nos digan exactamente y que le digan a todos los ciudadanos qué van a hacer. Si van a hacer un viaducto nuevo, si lo van a construir. Evidentemente, en esa zona tiene que hacer Todavía no hay plazos. Nuevo. Habla el Gobierno de junio del año que viene de la reapertura. Pero bueno, ya sabemos que estos plazos normalmente suelen ser de plazos de obras en Castilla y León y de incumplimientos podemos de plazos. Hacer una tertulia monográfica. Efectivamente, de incumplimientos de plazos de obras y del bla 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 de plazos de obras, podemos hacer en Castilla y León, no un monográfico de tertulias. Pero evidentemente no puede ser. Esa es otra cuestión para que lo expliquen. ¿Va a estar cortada y desviada la autovía A6, una de las principales arterias, por no decir la principal, que une toda la meseta de Castilla y León, Madrid y todo el tráfico que sube del sur por Madrid hacia Galicia? ¿Va a estar cortada cuánto? ¿Un año? ¿2 años? ¿Año y medio? ¿Y claro, desviada? Con el inconveniente que genera eso para los conductores y a las arcas públicas, porque leía esta mañana, Felipe, cada kilómetro de esta autovía costó en su día, hace 20 años, 9 millones de euros, cada kilómetro de esa autovía. Una autovía que hay que recordar también tuvo muchos incumplimientos y también se prolongó en el tiempo mucho. Lo que está muy claro es que desde el Ministerio de Transportes hay que ponerse ya y hay que exigir ya que den explicaciones y que actúen con rapidez. Ahora, lo sucedido ya no se puede evitar. El viaducto se ha venido abajo, el viaducto ya no existe y lo que tienen que hacer es explicar por qué se ha venido abajo y qué es lo que van a hacer. ¿Y cuánto tiempo va a estar cortada, desviada la A6 de cara a que todo el mundo sepamos a qué atenernos? Porque estamos hablando de mucho tráfico, pero yo pienso en la gente que utiliza esa carretera por su trabajo. Transportistas y gente que se mueve por su trabajo. Esa gente hay que darle explicaciones. Bueno, vamos a cambiar de asunto, se lo contábamos antes. En Palencia el ayuntamiento se está planteando que los hosteleros que hicieron inversiones en su día para ajustar sus terrazas a las restricciones del COVID, pues que puedan quedarse con esas instalaciones más allá del 31 de diciembre. Alba Míguez. Sí, María, buenos días de nuevo. La intención del ayuntamiento, como decíais, es que estas terrazas COVID, y así lo creen, han llegado para quedarse. Estamos con Mario Simón, que es el alcalde de Valencia. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días. Bueno, esa es la intención al menos del equipo de gobierno, ¿no? Que estas terrazas que se instalaron de forma provisional puedan quedarse más allá del 31 de diciembre, que es el plazo cuando termina el plazo de esa ordenanza. Así es, las terrazas provisionales están hasta el 31 del 12 y antes del 31 del 12 lo que pretendemos con esta propuesta de trabajo, es ordenar. ¿Por qué? Pues por 3 razones. Una, porque es una dinamización de actividad y de empleo. También porque los gustos han cambiado, la sociedad demanda este tipo de espacios y por otra parte yo creo que embellece la ciudad y el que tanto palentinos como visitantes contemos con unos espacios de ocio, que contemos con unos espacios accesibles y con unos buenos servicios, pues yo creo que es bueno para todos. La idea además sí que es regularlas, ¿no? Ligeramente, que además se cumplan ciertos criterios estéticos para que hagan bonita, porque se instalaron de forma provisional, pero ahora hay que ajustarse un poco, ¿no? Pues a los nuevos tiempos y que estas terrazas ya sí parezcan algo permanente.
Así es, han cumplido su función durante estos 2 años de provisionalidad, pero desde luego lo que nosotros queremos es regularlo, que tengan unos criterios estéticos, unos materiales, una homogeneidad. En definitiva, que enriquezcan la ciudad de Palencia y los servicios que presta la hostelería palentina. Y para ello también lo debemos ordenar y, lógicamente, si eso requiere de unas inversiones, porque requiere esas inversiones y esos empresarios tienen que tener una garantía jurídica normativa, ¿no?, de que esas terrazas van a permanecer. Yo creo que, como digo, es bueno para la ciudad, el público lo demanda y tiene una gran aceptación, es importante para el empleo y, sobre todo, es importante para que nuestra ciudad sea pues, más dinámica, más atractiva, y eso lo tenemos que regular. Para que esto sea posible, porque es la intención, decimos, del equipo de gobierno en el ayuntamiento, se necesita el apoyo del resto de grupos, ¿verdad? Empieza la cuenta atrás. Sí, lógicamente se regula, como todas las administraciones, mediante una ordenanza. Las ordenanzas, sabéis que en los meses de octubre y noviembre todos los años las hacemos y, lógicamente, tiene que tener el apoyo plenario. Nosotros vamos a contar, para hacerlo de la mejor manera posible, con las asociaciones, con todos los grupos, con los vecinos, porque también es importante regular los horarios, regular las actividades y que haya una convivencia que también permita el descanso de nuestros vecinos. En definitiva, hacer una ciudad mejor para todos. Pues, como decíamos, empieza el trabajo para conseguir los apoyos de los grupos de la oposición. Tienen hasta el 31 de diciembre, porque si no, a partir de ahí, estas llamadas terrazas COVID que están instaladas bien en aceras, zonas verdes y sobre todo en zonas de aparcamiento desaparecerán. Gracias, Mario. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, gracias, Salva, con esa conexión en directo desde Palencia. Contábamos además con el alcalde de la ciudad, con Mario Simón. Confrontación entre amortizar las inversiones que hicieron en su día los hosteleros y la posición de otras formaciones en el ayuntamiento, Felipe, que piden devolver al ciudadano esas aceras, esas zonas verdes. A ver, no sé yo quién vaya en contra de la hostelería y no sé yo quién vaya en contra de las terrazas, pero evidentemente lo que no puede ser es una improvisación y una ocurrencia. Estamos en un periodo peligroso ya de preelectoral y precampaña electoral. Las elecciones municipales están ahí y para básicamente casi todos los movimientos que se vayan a producir en ayuntamientos van a ir mucho enfocados hacia esas elecciones municipales. Yo pregunto una cosa muy clara. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Palencia con todas las zonas de aparcamiento que han desaparecido por las terrazas? ¿Las va a recuperar en otras zonas o se van a perder? ¿Qué va a pasar también con las tasas que pagan esas terrazas? Porque se incrementaron con motivo de tener más superficie y ahora eso no queda claro. Y se les bonificaron. Durante la pandemia no pagaron de más por ampliar las terrazas porque se entendió, y es algo lógico, que se necesitaba. ¿Que ha dinamizado la hostelería? Sin ninguna duda. ¿Que la pandemia nos ha cambiado los usos? Evidentemente. ¿Que siempre nos han gustado las terrazas a los castellanos y los leoneses? Por supuestísimo. En cualquier ciudad de esta comunidad a la gente le gusta, aunque haga frío y nieve, le gusta la terraza. ¿Que nos hemos acostumbrado a eso? También. Pero evidentemente tiene que regularse. Y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es decir, muy bien, vamos a mantenerlas, pero vamos a estas zonas de aparcamiento que perdemos, las vamos a recuperar aquí. Los hosteleros van a tener que pagar por esta ampliación de terraza X más de tasa. O no, lo que decidan, pero que lo expliquen bien. Estas zonas verdes que hemos perdido no se van a poder recuperar. El espacio peatonal que ha perdido el ciudadano, ¿cómo lo va a recuperar? Todo eso tiene que articularse, y tiene que articularse muy bien, y tiene que decirse, pues lo vamos a hacer así, 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 o sencillamente solo se van a poder ampliar o se mantener aquellas donde haya un espacio suficiente. Porque yo pregunto, también en esto de las terrazas, aparte de ampliar las que ya había, se permitió a locales de ocio nocturno que no tenían terraza, el poder habilitar terrazas para poder abrir, cuando el ocio nocturno estaba cerrado. ¿Esas terrazas se van a mantener también? Claro, quedan muchísimas preguntas en el aire que ahora se tienen que debatir, se tiene que preparar un plan y luego que salga adelante, claro. En todo caso, la intención del ayuntamiento pues es esa, ¿no? Dicen, vienen tiempos complicados para los hosteleros también y nosotros queremos apoyarles. Veremos a ver en qué se materializa eso. Claro, también puede decir los hosteleros, bien, yo quiero mantener la terraza, pero si usted me la mantiene bonificada, porque si la mantenemos la ampliación van a pagar más. ¿Los hosteleros van a estar dispuestos a pagar más por mantener esas terrazas que ahora estaban bonificadas? Pues hombre, tengo mis dudas. Lo veremos. Tengo mis dudas, pero lo veremos. Bueno, y vamos a seguir con más asuntos. Hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer.
Lamentablemente, cada vez más familias conocen de primera mano una enfermedad que comienza de manera silenciosa habitualmente, pero que acaba invadiendo por completo la vida del afectado y de los que lo rodean también. Volvemos en directo a Soria porque allí se han preparado varias jornadas en torno a este Día Mundial. Sergio Recio. Se han preparado varias actividades que se realizan también a diario, ¿no?, con algunos de los 35 usuarios que están en esta asociación de Alzheimer. Además, vamos a hablar con algunos de ellos, porque tenemos aquí a Ángela y a Ana, dos de las usuarias que además estaban haciendo algunos ejercicios de matemáticas en este caso. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos desde cuándo lleva usted viniendo a este centro. Pues al menos 3 años. ¿Y cómo vino aquí? ¿Con la familia? ¿Cómo llegó aquí? Pues me trajeron las hijas. Bueno, ¿qué son las actividades? ¿Qué tipo de actividades realizan aquí? Pues de todo un poco, de todo un poco. Escribimos, cantamos, hacemos gimnasia. Bueno, ¿cómo le ayuda en su día a día hacer este tipo de actividades? Cuénteme. Pues oye, lo pasas más distraído. Y no sé cómo decirte. Y también le ayuda, imagino, ¿no?, en el día a día para algunas actividades o para algunas cosas, ejercitar el cerebro. Claro, normal. Como por ejemplo, me decía, para vestirse, para hacer las tareas habituales del día a día, ¿no? Bueno, eso todavía no lo había perdido. ¿Qué le aporta estar aquí con otra gente y tener actividades todos los días? Pues estás entretenida con ellas, hablas con ellas y es otra cosa. No estás en casa todo el día. Bueno, también tenemos a Ana, que está por aquí también. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decía usted antes, Ana, aquí usted vino porque le trajo de su familia, ¿verdad? Sí. Me trajeron pues porque en casa vivo sola. Pues estaba, no sé, muy mal. Absorta en mis pensamientos más malos que buenos, por pérdidas que se me han ido. Y entonces, pues mis hijos decidieron venir aquí porque yo cuando vine después pensé, pero si aquí yo he venido muchísimos años cuando estaban los otros dueños que había. Venía con una amiga 3 días en semana a ayudarles. Y cuando me trajeron aquí, pues pero Dios mío, si vuelvo otra vez a mi casa, como si fuese mi casa, porque conocía ya a varias personas de las que hay, como estoy yo, residentes, pero después a personas de los que nos asisten y de los... Y Ana, ¿cómo le ayuda en su día a día a hacer este tipo de ejercicios, este tipo de actividades? Cuéntame. Muchísimo, porque la mente no está pendiente tienes que estar tú pendiente de la mente para hacer los ejercicios que nos ponen, para hacer la gimnasia, para todo lo que tenemos que hacer. Y me ayuda muchísimo. Y es más, que ahora me dirían que no podía venir, no sé, me llevaría un disgusto tremendísimo. Ejercitar la cabeza vendrá muy bien para esos pequeños olvidos, ¿no?, del día al día, para esas cosas. ¿Sí que le viene a usted bien? Hombre, porque de estar todo el día pendiente y pensando en lo mismo, a estar aquí distraída, que ahora te ponen a hacer pues matemáticas o ejercicios para la mente o sopas de letras o mil cosas que hay. Estar siempre ocupada la mente y entonces no te acuerdas, te olvidas de todo lo que dejas en casa. Muy bien, Ana, Ángela, muchas gracias. 2 de las 35 usuarios que están en este centro de Alzheimer Soria, que les ayuda a ser más entretenido el día a día y, por supuesto, a ejercitar el cerebro y la mente. Gracias, Sergio, y reiteramos desde aquí, desde el plato también, las gracias, el agradecimiento a esas 2 usuarias del centro por haberse prestado a hablar con nosotros. A esta hora les tenemos que presentar a otro de los contertulios que tenemos en la mesa, son cosas del directo. Les decíamos antes que estamos con Felipe Ramos, del Mundo Diario de Castilla y León, y también podemos saludar a Carlos Tabernero, periodista de la agencia ICAL. Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Deprisa y corriendo has tenido que venir, así que te lo agradecemos doblemente. Bueno, estábamos hablando del Alzheimer. Las asociaciones de familiares y de enfermos se quedan ya sin voz, quieren más inversión
y más investigación. Pero lo cierto es que todavía no hay terapias que sean realmente efectivas. ¿Creéis que se está empleando todo el esfuerzo que requiere este problema de salud internacional? Bueno, ciertamente todo lo que sea la visibilización que tiene un día como el de hoy es positivo precisamente por eso, para que las inversiones vayan destinadas tanto a casos como los que hemos visto ahora, ¿no? Tanto al ámbito residencial, tanto al ámbito de los centros de día, pero también a la investigación. Precisamente no hay de momento esos tratamientos porque quizá no se ha investigado lo suficiente o no se está poniendo todo los huevos en la cesta de la investigación con respecto al Alzheimer. Por tanto, creo que en ese sentido es muy importante que las inversiones suban y que este problema que cada vez acucia a más familias, no deja de ser, y más en Castilla y León, con el problema de población envejecida que tenemos, creo que es un asunto capital y en el que hay que, desde luego, destinar fondos. Es un problema, además, ahora si quieres, Felipe, continuamos por ahí, pero decíamos, afecta cada vez a más familias, y cuando decimos familias es porque realmente es una enfermedad absolutamente invasiva. Allí donde hay una persona con Alzheimer cambia la rutina, el día a día de todo ese núcleo familiar. Felipe. Claro, ahí quería llegar también. Aquí hay que ponerse muy serio. Una persona con Alzheimer requiere unos cuidados que tú en tu casa no le puedes dar. Si tu padre, tu madre o un familiar tuyo tiene Alzheimer y vive contigo, tú no le vas a poder dar esa atención. Necesitas tener centros de día, necesitas tener centros residenciales que atiendan ese tipo de enfermedades y a ese tipo de pacientes que requieren una atención muy especial. Y en el tema de la investigación, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo como el caso de las enfermedades raras. Y lo hemos visto con el tema de la pandemia del COVID. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se saca una vacuna en menos de un año. Si se quiere investigar y se quiere invertir en investigación, se pueden obtener resultados. Investigadores, claro que hay. Hace falta dinero para la investigación. Pero en este caso realmente se debería querer, porque es una carga también económica para el sistema sanitario. Todas esas personas que requieren de cuidados y que no pueden financiárselos por voluntad propia o de sus familias, están cargando el sistema sanitario que pagamos entre todos. O sea, es contradictorio. Evidentemente, pero es necesario. Yo no digo que no se quiera. Yo voy a los hechos y a las realidades. El Alzheimer es una enfermedad que está ahí y que lleva muchos años. Es necesario aumentar mucho más la investigación en este tipo de enfermedades para tratar de llegar a una cura. ¿Por qué no? Evidentemente. Y después, mientras llega esa investigación, es necesario incrementar mucho más el dinero para esa atención a estas personas. Ahí está la dependencia. Es verdad que Castilla y León en dependencia está en el top. Es verdad. Sí. Pero tenemos que ir mucho más, tenemos que ir más allá, tenemos que hacer más esfuerzos, tenemos que dar a esas familias la atención integral que requiere. Pues lo acabas de decir muy bien, un enfermo de Alzheimer involucra a todo el núcleo familiar, es una enfermedad invasiva de ese núcleo familiar. Por eso es necesario que se apueste mucho más por esos centros de día y por esos centros residenciales que ofrecen una atención mucho mejor de la que tú le vas a dar, por mucho que le quieras, a ese enfermo de Alzheimer. En unos minutos vamos a seguir hablando del tema del Alzheimer, porque hoy decimos es el Día Internacional, pero hoy vivimos también la segunda sesión de la mañana en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, y hoy con temas de enorme calado sobre la mesa. Vamos hasta allí. Lidia Corral, compañera, cuéntanos. Pues finalmente el Partido Popular apoyará la iniciativa de su socio de gobierno, aunque esta se ha modificado en sus 3 puntos. Partido Popular y Vox piden al Gobierno de España que elabore un estudio para ver la viabilidad de reabrir o instalar nuevas opciones nucleares en el Valle de Tobalina, en Burgos. El Partido Popular votará a favor, aunque durante su intervención Ángel Ibáñez ha matizado. Hay desinterés por parte de la empresa, hay incapacidad de las redes de transporte actuales para sacar toda esa energía y falta de proyectos para esos reactores. Toda la oposición se ha manifestado en contra y Vox ha defendido que la nuclear es la nueva modernidad. Vox propone estudiar la viabilidad de aprovechar su emplazamiento e infraestructuras para ubicar una central de nuevo diseño. Saludamos que el Grupo Parlamentario Vox en este momento se haga eco de lo que ha sido una posición firme que siempre ha defendido el Partido Popular y que planteen elaborar ese estudio para evaluar todas las posibilidades que hay. Eso sí, para ir terminando, he dicho que me iba a referir a una serie de incertidumbres y no puedo negarlas. Las hay,
relacionadas en primer lugar con la posición contraria de la propiedad que ha manifestado en público, en privado. Los dirigentes del Partido Popular también tenemos contactos con los responsables de la central. Señores y señoras de Vox, recorten el tamaño de su retrovisor, dejen de conducir mirando hacia atrás, dense la vuelta y miren el futuro energético. Bueno, le están viendo, ya ven que la central nuclear de Santa María de Garoña vuelve a centrar el debate de hoy en las Cortes, y eso que lleva parada esa central, Eduardo, prácticamente 10 años. De hecho, el cese de la actividad es una de esas fechas clave que marcan la historia de esta planta burgalesa. Es la más antigua de todo nuestro país. Empezó a funcionar hace prácticamente medio siglo, en marzo, el 2 de marzo de 1971, y estuvo funcionando hasta finales del año 2016, aunque tenía permiso del Consejo de Seguridad Nuclear para continuar en activo otros 5 años. Después, en verano de 2017, en agosto, el Gobierno anunció el cierre definitivo de la planta y también avanzaba que su desmantelamiento llevaría como mínimo entre 10 y 15 años. Esa operación aún no ha comenzado, está prevista que empiece más o menos el año que viene, en 2023. Gracias, Eduardo. Bueno, primeras impresiones en la mesa de ese pleno de las Cortes. No sé si creéis que todo este debate va a suponer que veamos la reapertura de Garoña. No. Y yo lo que quiero decir es que es una ocurrencia. Y la política no está para ocurrencias. Si la situación que está viviendo el país no está para ocurrencias. Si la situación que está viviendo los ciudadanos de este país y de Castilla y León no está para ocurrencias. Las fechas estaban dadas ahí. Yo le pido al Partido Popular que mire las fechas. La central nuclear de Garoña cerró en 2012, gobernaba el Partido Popular, cese de actividad. Y en 2017 se cierra definitivamente, gobernaba el Partido Popular. Eso es así. Y no hay más. Y eso es lo que se le tiene que decir a su socio de gobierno, a Vox. La central nuclear de Garoña no es viable. Y no es viable porque se decidió que no era viable. Y quien lo decidió no fue un grupo político, ni fue un partido político, ni uno ni dos, ni una decisión parlamentaria. Lo decidieron unos técnicos con la propiedad. Nuclenor ha dicho que no es viable y que no lo va a reabrir. Y ahora, como Vox sabe eso, se inventa que vamos a hacer una nueva con nuevos reactores. Bueno, decía ayer García Gallardo que no era del todo cierto que Nuclenor se opusiera frontalmente a la reapertura, que él había hablado con ellos en privado, se lo decía creo que al portavoz de Podemos en las Cortes, y le decía que el no de Nuclenor tampoco debe de ser tan rotundo. No lo sé, lo que sabe el vicepresidente, desde luego. No lo sé, a lo mejor si yo voy a Nuclenor y le digo, oye, que te voy a construir el reactor, que te lo voy a pagar, que te voy a hacer la central, que te voy a contratar a la gente, a lo mejor te digo que sí, Pero insisto, ocurrencias, y en este tema yo creo que las justitas. Primero, por la gente del Valle de Tobalina, que ya ha sufrido bastante con el cierre de la central y con la pérdida de puestos de trabajo, y a la que ahora otra vez estamos tratando de meter en danza con, desde mi punto de vista, un engaño. La central nuclear de Garoña no va a reabrir, por más que Vox se empeñe en que vaya a reabrir, porque no es una central que ahora mismo sea viable para su apertura. E insisto, y la mejor demostración es que ellos piden un nuevo reactor. Esa es la mejor demostración de que la central nuclear, tal y como está, no es viable. Un nuevo reactor, que ¿cuántos años se tarda en construir? ¿10? ¿15? ¿20? Carlos. Sí, desde luego, una cosa es el debate sobre la energía nuclear, sí o no, pero creo que este caso quizá no sea el paradigmático para volver a sacarlo a la luz, por lo menos en Castilla y León. Además, hablamos de una comunidad de la que precisamente la Junta presume, y con motivo, de que es excedentaria a nivel de producción energética, y todo a través de energías renovables, de energías sostenibles. ¿De qué manera se puede justificar ahora una nueva inversión, una reinversión, con todo el coste económico, social y también de seguridad que puede conllevar en los próximos 10 o 15 años para una comunidad que ahora mismo está exportando energía? Entonces, una cosa es el debate puede ser lícito, evidentemente lo es, quien esté a favor de las nucleares y quien no, pero creo que han errado el tiro al poner el caso de Garoña como el fundamental para justificar su apoyo a las energías nucleares. Decías que bajo qué excusa se puede fundamentar. Me imagino que bajo la excusa de la dependencia del gas con Rusia. Claro. Bueno, claro, sí, a nivel nacional desde luego, pero es lo que digo, quizá lo que haya que, de manera práctica, haya que hablar sobre aquellas centrales nucleares que siguen en marcha y que se pueda prolongar su vida útil. Ahí, desde luego, estamos ante un debate práctico y de actualidad.
Pero ahora mismo la dependencia está ahí, es un debate que no es solo al corto plazo, sino que va a mucho más largo plazo. Pero es lo que decía Felipe, ¿cuántos años puede tardar en volver a funcionar Garoña? ¿Cuánto tiempo puede suponer construir una nueva central en el Valle de Tobalina en caso de tener que ponerla en marcha porque Garoña no se pudiese reactivar? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? En que la acuciante necesidad de energía actual en Castilla y León se tiene cubierta y no va a solucionarla una central nuclear que podemos ver en 15 o 20 años. Bueno, y veremos también, por finalizar este tema, si finalmente prosperan las medidas que amenazan Podemos, Ciudadanos y PSOE de ir a los tribunales acusando de malversación por el encargo de este estudio. En este asunto también Vox ha girado. Porque si uno ve la PNL, habían hablado de que la Junta iba a realizar un estudio de viabilidad y la PNL dice que instan a la Junta para que inste al gobierno a que haga un estudio de viabilidad. Después es verdad que lo han modificado y meten la posibilidad de hacer un estudio de viabilidad en el Valle de Tobalina para ver cómo influiría y tal. Es decir, yo creo que hasta ellos se han dado cuenta que no es malversación o no, se han dado cuenta que la Junta de Castilla y León no tiene competencia para hacer un estudio de viabilidad, para saber si se puede reabrir o no reabrir una central nuclear. Creo que es lo que ha sucedido. Insisto, ocurrencia, es la mejor demostración de que vamos de ocurrencia en ocurrencia. Se nos ha ocurrido esto. Y yo vuelvo a decir, es que es una central nuclear, que lleva parada 10 años, ¿pero qué pensamos? ¿Que es como que yo apago la caldera de mi casa y la vuelvo a encender cuando vuelvo del verano y ya está? No, es que una central nuclear no se puede volver a reabrir y encender de hoy para mañana, después de 10 años parada. Bueno, tenemos que parar en este instante porque nos tenemos que ir unos minutos apenas a publicidad, pero enseguida volvemos aquí con ustedes. Estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez. Les decíamos antes que cada vez, bien lo saben ustedes, es más complicado hacer la cesta de la compra. El precio de los productos frescos como la carne o el pescado están por las nubes. Volvemos contigo, Natalia, porque estás en un mercado. No sé si la gente te dice que ahora se ha ajustado, compra menos cantidad. ¿Qué te cuentan allí? La gente evidentemente se está ajustando a los precios a la hora de hacer la cesta de la compra y nosotros lo que hemos hecho es meternos dentro de una pescadería porque vamos a hablar con Miguel, que lleva 37 años siendo pescadero. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Y lo comentábamos antes, se está pidiendo por parte de la principal federación de pescaderos, que agrupa 7.000, esa reducción del IVA del 10 al 4% en los pescados. ¿Qué es lo que opináis vosotros, los propios pescaderos? Hombre, evidentemente sería estupendo. De hecho, yo recuerdo que cuando se formó esto del IVA, el impuesto el índice que se aplicaba era ese, un 4%. Lógicamente, pues muchísimo mejor. Estamos hablando de, no sé las cifras exactas, pero de un producto quitarle un 4% aquí, un 4% en la carne, por ejemplo, en otro lado, sería estupendísimo. Estamos hablando que al final son productos, ¿no?, de primera necesidad para la cesta de la compra de cualquier familia. Hombre, primera necesidad es toda la alimentación, como usted bien dice. El pescado, pues, según los nutricionistas, es muy importante. Entonces entendemos que es de primerísima calidad, digo, de primerísima necesidad, efectivamente. Entiendo que muchos de los clientes que vienen ya empiezan un poquito, ¿no?, a hacer esos números para que le dé para tener la mayor cantidad, ¿no?, de producto posible, ajustándose a los precios que estamos teniendo actualmente, claro. Sí, aquí es uno de los sitios donde más se nota. Estamos con el cliente de tú a tú y les ves que miran el precio, les ves que miran sobre todo lo grande que sea el producto para ver si les va a cuadrar. Pero bueno, el pescado, he de decir que siempre ha sido así, porque ha tenido siempre mucha volatilidad. No es como otros productos como el pollo o la ternera, que es más a largo plazo, los precios se modifican. El pescado día a día tiene mucha volatilidad de un día a otro. Entonces la gente está más acostumbrada a mirar los precios en el pescado. De hecho, ya hay muchos sectores también dentro de la carne que también están pidiendo esa reducción, como los pescaderos, del 10 al 4%. Estamos viendo por aquí, bueno, varios carteles. No sé qué es lo que ahora mismo está más por las nubes. ¿Cuál es el pescado que ahora mismo está con mayor precio? Yo siempre llevo diciendo este último año que el producto de pescado que más ha subido ha sido el salmón noruego. Una barbaridad. Yo le estaba vendiendo febrero
incluso hasta marzo, sobre 9,80 el kilo, ahora le tenemos a 14,80, el de más de 7 kilos, ese producto más. En cambio tenemos, por ejemplo, anchoa, sardinas, bacaladito como puede ver aquí, incluso gallito pequeño, que apenas se están modificando los precios. O bueno, bien es verdad que hacemos un esfuerzo, por lo menos en nuestro caso, Pescado de la Costa, por retener, porque no puedes hacer subir los precios, porque clienta que se va, clienta que va a costar venir. Entonces hacemos el esfuerzo de que la gente siga viniendo y que no sea por el precio. Pues como ves, la opinión de los pescaderos es bastante clara, María, igual que la de los clientes. Al final necesitamos comer esos productos. Evidentemente, pues se sigue pidiendo esa reducción del IVA del 10 al 4% para que la cesta de la compra se nos haga muchísimo más fácil. Gracias, Natalia, en directo desde el mercado. Bueno, así se traduce la inflación a pie de mercado y en las cuentas domésticas. Es la consecuencia, sin duda, de la subida generalizada de los precios y especialmente de la subida de los productos frescos, Eduardo. Y aunque sea más fría e impersonal, es la estadística la que se encarga de recordarnos cómo se traduce ese aumento de los precios, además de en el bolsillo, cómo evoluciona a lo largo de los meses y de los años. Ya saben que el dato más reciente que tenemos, el último, el más actual, el del pasado mes de agosto, sitúa la inflación en el 10,5%. Eso quiere decir que todo es un 10,5% más caro que el año pasado, de media, porque si buscamos cuánto han subido las cosas de comer, nunca mejor dicho, los alimentos frescos, pues este que ven es el resultado. La fruta, pues más de un 12% más cara, el pan y la carne más de un 15%, los lácteos casi el 16%, y así está esta lista de la compra que precisamente es la que el Ministerio de Consumo recomienda a los supermercados que quieran elaborar cestas o carros que incluyan alimentos saludables a un precio algo más asequible. Gracias, Eduardo. Escuchábamos en ese directo, propuesta de pescaderos, también de asociaciones de carnicerías, bajar el IVA del 10 al 4% en estos productos frescos. ¿Es la solución? Desde luego creo que afrontar este tema con una simple medida como solución es muy complicado. Ahora mismo hay que atender a varios factores, ¿no? También se habla desde el Gobierno ahora mismo de topar determinados precios de productos, aunque algunos de los frescos no estén incluidos. Es cierto que desde luego la menor carga impositiva siempre va a fomentar que el precio baje, porque aquí la competencia sí es real. Es decir, si tú tienes una menor carga impositiva, como hay muchas pescaderías, como hay muchas carnicerías, como hay muchos supermercados, eres capaz de poder bajar ese precio para competir y que los clientes vayan al tuyo. Pero creo que también es una cuestión de importancia para que el producto llegue a las familias. Hay muchas familias de las que quizá no somos tan conscientes, porque la vida va pasando y vamos viendo cómo esa crisis que se anunciaba parece que se ralentiza en el tiempo su inicio, pero hay muchas familias que ya empiezan a pasarlo mal porque todos los precios han subido. Entonces, creo que sí que es una medida que se puede plantear, pero no debe ser la única. Repito, creo que esto se tiene que afrontar de una manera mucho más global y donde todos participen dando ideas para poder llegar a un precio más asequible en los productos que las familias necesitan en el día a día. Y sobre todo, yo hay una pregunta que quiero lanzar al aire. ¿Se está cumpliendo la ley de cadena alimentaria? Porque tenemos una ley de cadena alimentaria y una ley que dice claramente que no puede suceder lo que está sucediendo. Yo le pregunto a los agricultores y a los productores, y lo dicen ellos, cuánto le pagan en origen, y después vamos al mercado y vemos cuánto es el precio que paga el ciudadano. Cuánto es el precio, y ahí lo veíamos, cuánto ha subido la cesta de la compra. ¿Ha subido? No, evidentemente. Lo primero que tiene que hacerse es cumplirse la ley de cadena alimentaria. Y después, como bien dice Eduardo, todas estas medidas... perdón, Carlos. Sí. Todas estas medidas no vale con una sola. Hay que hacer un global de medidas. Ayer el Colegio de Economistas hablaba ya de que viene una recesión. Ayer el Colegio de Economistas hablaba ya de que los tiempos van a ser peores. Pero los precios siguen subiendo. Y la cesta de compra cada vez es más cara. Y los ciudadanos cada vez tienen menos dinero en el bolsillo para poder acceder a esos precios. Y cada vez comen peor, además, porque claro, si el pescado, la carne se ponen por las nubes, pues es mucho más sencillo y más barato comer mal que comer bien. Si antes llenar un carro de la compra te costaba 150 y ahora te cuesta 250 euros, pues evidentemente vas a recortar porque tienes que hacerlo y tienes que recortarlo. Pero insisto, lo primero que tiene que suceder es que se cumplan las leyes que están aprobadas. Y hay una ley de cadena alimentaria que evidentemente, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones agrarias, no se está cumpliendo.
Bueno, pues volvemos a Palencia a estas horas, donde les contábamos antes, se debate si las terrazas que se extendieron por el COVID se quedan allí de forma permanente. Alba Míguez, en principio, decíamos, están hasta el 31 de diciembre, eso seguro. Hasta el 31 de diciembre y luego ya pues veremos. De momento los hosteleros pues en principio han acogido con agrado esta noticia, la intención del equipo de gobierno de mantenerlas. Estamos precisamente en una de esas terrazas en pleno centro de Palencia capital que se instaló con motivo pues de la pandemia para que la gente pudiera consumir en los bares. Estamos con Guillermo Flores, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Alba? A priori no, la intención del equipo de gobierno del ayuntamiento de mantener terrazas como esta, que está instalada en una plaza de aparcamiento, a priori la reciben bien, ¿no? Sí. Por supuesto, sí, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, pues se había oído desde el principio y bueno, pues ya se hizo una pequeña adaptación con palés. Ojalá se hubiese hecho desde el principio lo que hubiera que hacer de obra para adecuarlo a las necesidades y la estética y oye, nos habíamos ahorrado un paso. O sea que... Sí, porque ahora si sale adelante terrazas como esta, por ejemplo, van a tener que cambiar la estética. Vemos que está delimitada con palés y la nueva normativa, la intención es que esto no se permita. Entonces se ha hecho una inversión y ahora va a haber que hacer otra. Bueno, pues sí, pero bueno, cosas del directo, ¿no? Como se dice. La intención en su caso es continuar, ¿no? Si así se puede, porque está funcionando la terraza. Sí, y eso que, mira, la verdad que nosotros no somos de los más beneficiados, vamos a decir, porque tenemos un espacio muy pequeñito, tenemos 4 mesitas aquí, pero bueno, pues siempre es bienvenida. Hay gente que tiene bastante, que ha cogido un buen pellizco, algo más grande que el nuestro, y hay gente que incluso no ha podido coger, entonces hay un poco opiniones de todos los gustos, a ver cómo consigue el gobierno, ayuntamiento, pues unificar y ver a quién le dan, a quién no se la dan, y bueno, pequeños, ya sabes, grises que hay ahí en el medio, pero bien. Hay que ajustar, ¿no? Muchas cosas. Es verdad que la polémica o cierta polémica puede estar en quitar plazas de aparcamiento. El ayuntamiento insiste en que se van a eliminar unas 150 plazas, que es algo, dicen, mínimo en comparación con todo el aparcamiento que hay en la ciudad. Esa es la versión del equipo de gobierno. No sé si los hosteleros han recibido alguna queja de vecinos que iban por aquí, el ruido, las plazas. Yo creo que, bueno, en cuanto a ruido no, o sea, por lo menos en nuestro caso, nuestro local es un sitio más de copa tranquila, no molestamos a los vecinos, eso creo, sí. Y en cuanto a lo de plazas de aparcamiento, yo creo que ya llevamos conviviendo con estas terrazas ya 2 años, ¿no? Y se puede perfectamente, de hecho al principio sí que hubo quejas, pero luego yo no he vuelto a oír ninguna de esas. Vivimos en una ciudad que no hace falta aparcar a la puerta del sitio al que vayas, al final estamos todo a tiro de piedra. En 5 minutos estás andando donde quieras, entonces es llevable, yo creo que es llevable. También desde el ayuntamiento, incluso otros hosteleros nos comentaban que la idea es revitalizar, ¿no? La ciudad y que incluso han tenido que contratar más personal y esto, bueno, pues es bueno en general para la economía de la ciudad. Guillermo, imagino que ahora mismo pues la esperanza en que esta ordenanza salga adelante y se puedan mantener las terrazas en Palencia. Pues sí, por supuesto, le dará otro colorcito y un poco más de vidilla a la ciudad. Gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Encantado. Gracias, Alba, desde Palencia. Y volvemos a repasar, hoy es 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Les queremos dar otro dato. En Europa, a día de hoy, casi 10 millones de personas tienen esta enfermedad. Pues bien, en 2030, en menos de 10 años, se calcula que ese número aumentaría hasta los 14 millones de personas. Saludamos hasta ahora a Donata Álvarez. Ella es la vicepresidenta de la Federación de Familiares de Alzheimer en Castilla y León. Buenos días, Donata. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo cambia una familia el hecho de que uno de sus componentes tenga Alzheimer, se lo diagnostiquen? El cambio es absolutamente radical. Cambia tu modo de ver la vida, cambia tu estructura familiar. Es que es un cambio tan grande a todos los niveles que cuesta asumir, que cuesta aceptar. Y que gracias a la Federación de Alzheimer, la FACAILE, gracias a la Confederación, gracias a las diferentes asociaciones, se puede ir llevando. Pero a nivel familiar es terrible el impacto que te destroza el corazón absolutamente, porque esa persona con la que tú has convivido te estás dando cuenta que deja de ser esa persona para ser alguien desconocido al que tú quieres pero él no te reconoce. Donata, hablamos también, si le parece, del denominado síndrome del cuidador, esas personas que condicionan su vida completamente pues, a los cuidados del enfermo. Es terrible, eso es terrible, porque dejas de ser tú mismo para dedicarte al 100% a tu enfermo.
Desgraciadamente, y está comprobado, hay estadísticas, que en los casos de matrimonios mayores fallece antes el cuidador que el propio enfermo, porque se vuelcan tanto que dejan de cuidarse ellos. Por eso para nosotros y desde la Federación insistimos mucho, y de todas y cada una de las asociaciones, de que cuidar al cuidador es fundamental. Si el cuidador le cuidamos, el enfermo está cuidando. Donata, nos quedamos con esa reivindicación, cuidar al cuidador. Imaginamos que también desde vuestra asociación lo que pedís es inversión, financiación. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado en directo con nosotros. Muchísimas gracias, Donata. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, lo decíamos. Gracias, Felipe Ramos, por estar aquí. También a Carlos Tabernero, periodistas ambos. Esperamos recibiros dentro de muy poquito. Tenemos que hacer otra pequeña pausa, pero enseguida volvemos con el análisis de Está Pasando. Hoy sobre la mesa, el análisis del sector inmobiliario. Les esperamos.